Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y fuimos alcanzados, y por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hoy descanso en él. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno es esta mañana poder estar nuevamente con ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos ya a domingo 30 de agosto y es un tiempo muy especial para nosotros para poder estar perseverando en la fe.
y para poder estar estudiando y aprendiendo más la palabra del Señor. Deseo que todos ustedes y cada uno de ustedes esté muy bien en sus hogares, con sus familias, en sus trabajos y en sus quehaceres. El Señor es bueno, el Señor es fiel y Él está con cada uno de nosotros, sin duda. Quiero invitarlos para que podamos orar en esta mañana y poder preparar nuestros corazones para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar reunidos junto a mis hermanos. Queremos compartir tu hermosa palabra, queremos tener una enseñanza de tu palabra, queremos, Señor, reflexionar en tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Señor, permítenos recibir tu palabra y asimilar tu palabra en mi vida para que mi vida pueda progresar espiritualmente. Señor, te doy gracias en esta mañana y cada uno de nosotros que vamos a recibir tu palabra, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea depositada en nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, que tu palabra sea depositada en nuestras vidas en esta mañana y que me sirva tu palabra, Dios, para conocerte más y que me sirva tu palabra para ser libre, Señor, para tener sanidad, para tener crecimiento, para tener desarrollo en mi vida, conforme sea tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la palabra de esta mañana que quiero compartir con ustedes tiene como título Pensar como Dios quiere. Quiero hablar acerca de ese tema, el tema del pensamiento. Y le he puesto como título Pensar como Dios quiere, porque hay una forma de pensar que Dios quiere, ¿ya? Y esa forma de pensar nosotros tenemos que descubrirla en la palabra de Dios. Quiero contarles que en alrededor de 90 partes de la Biblia se menciona la palabra pensamiento. Al menos 90 citas bíblicas tienen que ver con esta palabra, pensamiento. Y basado en eso, creo que es muy importante que los cristianos aprendamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Y para eso nosotros tenemos que ir paso a paso adquiriendo los principios y la enseñanza de Dios para nuestra vida. Y en esta mañana quiero compartir al menos unos 4 textos bíblicos y desde allí poder extraer una enseñanza para nosotros. En la Biblia vamos a encontrar los siguientes términos que significa lo mismo, pensamiento. ¿Ya? Vamos a encontrar los términos entendimiento, vamos a encontrar la palabra razonamiento, vamos a encontrar la palabra mentalidad y vamos a encontrar la palabra intención. Todas esas palabras significan pensamiento. Entonces, vamos a compartir algunos textos y nos vamos a dar cuenta cómo Dios quiere renovar nuestro pensamiento. Sin ir más lejos, en Romanos 12:2 dice que nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, tiene que ser renovada, que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando dice entendimiento, dice pensamiento. Entonces, para que nosotros seamos transformados, como Dios quiere, conforme su voluntad, nosotros tenemos que ser renovados en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Y dice, no te conformes a este siglo. Cuando dice eso, dice, no te conformes al mundo. Y cuando decimos mundo, decimos la sociedad que camina apartada de Dios. Eso es mundo, eso es siglo. Entonces, el Señor quiere que su iglesia se renueve en su pensamiento y que no se conforme al modelo del mundo o a los pensamientos del mundo
Vuelvo a repetir, la sociedad que camina apartada de Dios. El cristiano y la cristiana tiene que ser renovados en su pensamiento. Y para eso tenemos que aprender a pensar como Dios quiere. Incluso Dios nos enseña a pensar. ¿Y cómo es eso si eso es tan difícil? Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a textos como los que vamos a tocar hoy día y muchos otros, vamos a ir sacando ideas, vamos a ir sacando, valga la redundancia, pensamientos. Y esos pensamientos se van a integrar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestras ideas. Y por lo tanto nos vamos a convertir en ese cristiano y en esa cristiana como Dios quiere formar. Porque Dios nos está formando a cada uno de nosotros, según el modelo de su Hijo Jesucristo. Amén. Tengo una definición para la palabra pensamiento, pero quiero decir de antemano que es una definición bastante general, ¿ya? Con palabras simples, ¿ya? Porque es mucho más complejo que esto. Pero un pensamiento es una idea que procesan las neuronas en el cerebro. Y estas son producto de la información recibida a través de los sentidos. Ya una definición bastante básica, bastante general, pero para que nosotros nos hagamos una idea a qué nos estamos refiriendo. A todas esas ideas que se procesan en nuestro cerebro y que también son las condicionantes de nuestra conducta. Por lo tanto, es importante que nuestros pensamientos sean como Dios quiere que sean, porque de esa manera nuestra conducta, nuestros actos van a ser mucho mejores, van a ser mucho más santos, van a ser mucho más apegados a la voluntad del Señor. El primer texto que vamos a revisar se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9. Por tanto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Paso número 1. No estar afanados por nada, dice la palabra. Afanado es estar ansioso y preocupado en sobremanera por algo. Cuando nosotros estamos en ese estado de tanta preocupación y tanto afán por algo que me está sucediendo o por algo que quiero conseguir, eso va a afectar mis pensamientos. Más el consejo de la palabra de Dios dice que no debemos estar afanados por nada, sino que todas las cosas tienen que ser puestas delante del Señor con oración y con ruego. Tenemos que pedir al Señor por lo que nos está sucediendo. Tenemos que orar y dejar esa situación en las manos del Señor y no cargar con ese afán. Porque cuando hacemos esto de confiar en Dios y de colocar nuestras causas, nuestros problemas, lo que vivimos en las manos del Señor, dice que va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz. Amén. Nuestros pensamientos tienen que estar en paz. Una forma de pensar como Dios quiere es pensar en paz. O sea, libres de presión, libres de afán, libres de una preocupación extrema en sobremedida. Tenemos que estar libres de aquello. Pero para eso tenemos que confiar nuestras cargas al Señor. Tenemos que confiar, tenemos que vaciar las cargas de nuestro corazón y colocarlas en las manos del Señor. Y eso se hace a través de la oración, a través del ruego.
Punto número 1. Nuestros pensamientos van a ser renovados, van a ser cambiados hacia la voluntad de Dios, mientras más capaz soy de colocar mis ansiedades, mis problemas, las cosas que me suceden, las cargas de mi corazón, las preocupaciones, ponerlas en las manos del Señor. Dios te entregará paz y Dios te entregará pensamientos renovados, pensamientos en paz. Amén. Más adelante dice, versículo 8, por lo demás, esa palabra es importante, significa adicionalmente, o sea, al estar colocando las cargas en las manos del Señor y descansando en el Señor y esperando en el Señor la respuesta, a eso tenemos que agregarle lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo en lo que haya virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, en esto pensad, enseña Pablo. Como que a mí por mucho tiempo yo no comprendí esta escritura. Por mucho tiempo se me hizo difícil entender cómo alguien puede dirigir mis pensamientos, cómo alguien quiere enseñarme a pensar, si eso es tan innato, eso es tan propio de cada persona. Y probablemente usted que me escucha en esta mañana también puede estar pensando algo parecido. Qué difícil es dominar los pensamientos. A veces ni siquiera yo mismo lo puedo hacer y quizás a usted también le pasa. Entonces, ¿cómo va a haber alguien que va a poder dirigir o regular los pensamientos de otra persona? Pero aquí el apóstol está enseñando algo así. Se lo está enseñando a la iglesia de los filipenses. Le está enseñando cómo deben pensar. Y dice que tenemos que pensar en todo lo verdadero. O sea, si hay cosas falsas, no hay que pensar en ellas. Tenemos que pensar en todo lo honesto. O sea, en lo que es deshonesto, ni siquiera tengo que pensar. Dice que tengo que pensar en todo lo justo. Si hay algo que sea injusto, no tengo que pensar en ello. Dice que tengo que pensar en todo lo que es puro. O sea, todo lo que es limpio, todo lo que es transparente. En aquellas cosas tengo que pensar. Si hay cosas impuras que están a tu alrededor y que muchas veces te sorprendes pensando en ellas, bueno, tenemos que despojarnos de esas cosas. Tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Así dice el apóstol, piensen en las cosas que son amables, piensen en las cosas que son de buen nombre, piensen en las cosas puras, piensen en las cosas limpias, piensen en las cosas que tienen virtud, y si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensad. O sea, aquí no se refiere a la alabanza a Dios, sino se refiere a la alabanza que puedan hacer de algún acto bondadoso, de buen nombre, que tú y yo podamos hacer. Dice que si hay algo que sea digno de aplaudir, en otras palabras, en esto tienes que pensar. O sea, el apóstol le enseña a la iglesia de los filipenses, que tienen que pensar de esa manera. Es como extraño porque, como les decía anteriormente, es difícil que alguien manipule tus pensamientos. Pero yo creo que eso, cuando es humano, claro que es imposible. Pero cuando es Dios ministrando nuestra vida, cuando es Dios enseñando a nuestro espíritu su palabra, su verdad, sus principios, sus valores, sus mandamientos, es distinto. El Señor es poderoso para renovar nuestro entendimiento y renovar nuestro pensamiento y acercarnos a su corazón para que hagamos su voluntad. Amén.
Tenemos que guardar y cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que orar por nuestros pensamientos. Yo no sé si usted está orando por sus pensamientos, pero aquí en esta mañana el Señor nos habla de algo como nuevo, por lo cual tengo que orar. Tengo que orar por mis motivaciones, por mis razonamientos. ¿Y de qué manera? Pidiéndole al Señor que mis pensamientos se asemejen a su voluntad, se acerquen a su voluntad. Porque decía en Romanos 12:2, dice que debemos no conformarnos a este siglo, ser renovados en nuestros pensamientos para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida en la tierra. Hay una voluntad de Dios agradable y perfecta para este tiempo que vivimos. Hay una voluntad de Dios agradable y perfecta, pero esa la vamos a descubrir cuando nuestros pensamientos sean renovados. Tienen que ser renovados conforme a la voluntad del Señor. Tienen que ser renovados conforme a la palabra del Señor. Y para eso, amados hermanos, tú y yo podemos orar por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están influidos mayoritariamente por los estímulos externos, las cosas que vienen de afuera, lo que entra, la información que entra por tus ojos, la información que entra por tus oídos y también por todos los otros sentidos que cada uno de nosotros tiene. Todos esos sentidos provocan esa reacción de las neuronas que forman ideas y pensamientos, y esos pensamientos se ponen a veces por obra y a veces son buenos y a veces son malos. Hermanos amados, tenemos que orar al Señor. Que nuestros pensamientos sean puros, sean amables. Que nuestros pensamientos estén en paz. Que podamos estar libres de afanes, de preocupaciones excesivas. Que podamos tener pensamientos perdonadores y no pensamientos rencorosos. Esas cosas tienen que ser renovadas en nuestra vida y de esa manera descubrirás la voluntad de Dios para ti, que es agradable y perfecta. Amén. En el mundo existen algunas disciplinas que se hacen para trabajar el área de los pensamientos en la gente. Yo conozco, por ejemplo, algunos ejercicios de yoga que están que apuntan a que las personas encuentren su bienestar en sus pensamientos, también en su cuerpo. Existen algunas terapias reflexivas, reflexioterapia, cosas así. También existen algunos ejercicios mentales y muchas cosas de esas, porque esas son las herramientas que tiene el mundo, ¿ya? ¿Resultarán o no? Eso depende. Pero la iglesia, los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que habita en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es todopoderoso para enseñarnos a pensar como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? El Espíritu Santo es poderoso para enseñarnos y llevarnos a pensar como Dios quiere que pensemos. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es quien nos enseña. Déjate enseñar por el Espíritu Santo. Él está hablando a nuestra vida constantemente. Está hablando a nuestro corazón continuamente. Está enseñándonos las Escrituras. Está motivándonos para que oremos. Está motivándonos para que alabemos al Señor. Está motivándonos para que vamos a la congregación. Está motivándonos para que busquemos las cosas espirituales. Está enseñándonos a que hay cosas que tenemos que dejar porque nos hacen daño. Está enseñándonos qué cosas nos apartan de Dios y qué cosas nos acercan a Dios. O sea, hay una acción del Espíritu Santo continua en nuestras vidas. Mas si yo coloco mi actitud de oración, si yo coloco una actitud por
la lectura de la palabra, el estudio y la reflexión de la palabra, déjame decirte, amados en el Señor, si nosotros hacemos esa disciplina espiritual por un tiempo prolongado, vamos a empezar a pensar distinto. Amén. Vamos a empezar a pensar distinto después de que llevemos un buen tiempo buscando al Señor diariamente. Amén. Y eso en el fondo es lo que nos hace ser creyentes, hijos de Dios, pueblo del Señor. Que tenemos una manera de pensar frente a la vida como Dios quiere. Y eso se va unificando en todos los creyentes, en todos los cristianos, a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Amén. Quiero compartir otra escritura que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer en el capítulo 10, versículo 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados, nosotros tenemos armas espirituales. Y esas armas son poderosísimas para derribar fortalezas espirituales, fortalezas en el corazón, fortalezas en la mente. Y debido al tema que nos convoca esta mañana, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo entiendo este texto? Yo entiendo que yo, como hijo de Dios, tengo la facultad de tomar mis pensamientos, que sé que son pensamientos que están distantes de la voluntad de Dios o que están contrarios a la voluntad de Dios. Yo los puedo tomar y llevarlos al Señor. Y dice cautivos, o sea, tengo que tomarlos presos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Y eso se hace en oración. Cuando tú detectas pensamientos incorrectos, pensamientos indecorosos, pensamientos impuros, pensamientos sucios, pensamientos injustos, pensamientos rencorosos, cuando tú detectas esos impulsos que nacen de nosotros, que a veces no sabemos de dónde los sacamos, pero nacen en nosotros, esas rabias, esos enojos, esos rencores, esas cosas impuras, nacen en nuestra vida. Yo las detecto, me doy cuenta de eso como un buen cristiano vigilante, porque somos cristianos vigilantes, y lo primero que tenemos que vigilar es nuestro propio corazón. Lo primero que tenemos que vigilar es nuestro propio corazón. Y cuando yo detecto que hay pensamientos como los que le acabo de nombrar, que están rondando en mi mente, que están tentando mi mente, que están tentando mi vida, dice ahí que tenemos armas poderosas para llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, en oración los deposito en el Señor. Pido perdón a Dios y le pido al Señor que me ayude para anular esos impulsos de pensamientos que están contrarios a la voluntad del Señor. Las armas de tu milicia, o sea, las armas con las que guerreas, son poderosas. Y no son carnales, sino que son espirituales. Y son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y cuando dice fortalezas mentales. Todas fortalezas que se han instalado en nuestra vida, muchas veces producto de nuestra antigua vida, lejos de Cristo. Donde anduvimos en tiniebla, practicando cosas, haciendo cosas de las tinieblas. Se levantaron fortalezas en nosotros, pero hoy día vinimos a Cristo. Y Cristo nos ha dado vida nueva. Y Cristo nos ha dado salvación y vida eterna. Y Cristo nos ha dado libertad.
libertad en el corazón, libertad en el espíritu. Dios nos ha dado vida nueva y Cristo ha venido a romper toda fortaleza espiritual que principalmente se alojan en los pensamientos. Nuestra antigua manera de vivir nos marcó para mal en varias áreas. Pero quiero decirte que hoy día estamos en Cristo Jesús. Hoy día estamos en el Señor y Él es el libertador de nuestra vida. Y todas aquellas cosas que son fortalezas mentales, fortalezas de pensamiento, han sido derribadas por la presencia de Dios. Amén. Y tú y yo somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y tenemos que entrar en un proceso de renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Si nosotros como cristianos insistimos en tener instaurado en nosotros cierto tipo de pensamiento que sabemos que no están conforme a la voluntad del Señor, vamos a continuar siendo cristianos que vamos a cojear demasiado en el camino y no vamos a estar prestos y llanos para servir al Señor como Él es digno de ser servido. Tenemos que renovar nuestros pensamientos y hoy día, como nos aconseja el apóstol, poder pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud y en todo lo que sea digno de alabanza. Esa es la forma de pensar que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Amén. Te quiero invitar a que revisemos otro texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. Jeremías 4:14. Vamos a leer allí, en Jeremías 4:14. Dice así, son palabras de Jeremías, un profeta, que profetizó en un momento muy oscuro de la nación. Dice así, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Mira las palabras, son palabras duras, son palabras que confrontan a ese pueblo. Pero Jeremías se las dice de parte de Dios, porque Dios sabe, Dios detectó que hay pensamientos de iniquidad en el pueblo. ¿Saben qué pasó aquí? Jeremías profetizó en uno de los tiempos más oscuros de Israel, específicamente de Jerusalén. Jerusalén pasó por un vacío espiritual, por una tiniebla espiritual muy prolongada. Y sabes que el rey de turno se sometió al reino de Asiria y de Babilonia. Y estos reinos imprimieron en el pueblo de Dios sus pensamientos de iniquidad. Y tanto así que empezaron ellos a pensar de la misma manera. Eran pueblos violentos, eran pueblos idólatras, eran pueblos inmorales, eran pueblos saqueadores, eran pueblos violentos. Y fíjate que el rey de Israel, que fue un mal rey, hizo alianza con estos pueblos. Y estos pueblos fueron, como decía anteriormente, imprimiendo en el corazón del pueblo de Dios pensamientos de iniquidad. Hermanos amados, Jehová, Dios quería librar a su pueblo. Dios quería darle victoria a Israel. Dios quería darle victoria a sus hijos. Dios quería libertarlos. Dios quería bendecirlos. Pero hay algo que impedía la bendición de Dios. Y es precisamente como dice al final del texto: quiten de ustedes
¿Hasta cuándo permitirán en medio de ustedes los pensamientos de iniquidad? ¿Qué nos enseña esto en esta mañana? Que cuando hay pensamientos equivocados en nosotros, que cuando hay pensamientos impuros, pensamientos oscuros, pensamientos rencorosos, eso impide que la libertad de Dios se haga sentir en nosotros. Eso impide que la victoria sea alcanzada por nosotros. Eso es lo que nos enseña este texto. Jehová quería darle victoria a Israel, quería liberarlos de los asirios y los babilonios. Quería que Israel fuera bendito, que fuera una tierra bendita, como siempre fue el plan de Dios. Pero el pueblo se descuidó y comenzó a adquirir pensamientos extranjeros, influencia extranjera. Y empezaron a formarse pensamientos de iniquidad en el corazón de Israel. Y es ahí cuando el profeta dice, ¿hasta cuándo permitirás en tu corazón pensamientos de iniquidad? Hermanos, tenemos que tener cuidado de los agentes externos que quieran imprimir en nosotros también, en nuestros corazones, pensamientos equivocados. Tenemos que pensar como Dios quiere. Y eso lo podemos descubrir en su palabra. Amén. Los pensamientos de iniquidad impidieron que el pueblo de Dios alcanzara su victoria. Y vivieron por lo menos 40 o 50 años en oscuridad. Que el Señor nos ayude para que nosotros mantengamos la luz que tenemos en Él y que no vengan tiempos de oscuridad a nuestras vidas debido a nuestro descuido y debido a que nos dejamos influenciar por los agentes externos que están lejos del Señor y que nosotros tenemos que tener cuidado y proteger nuestro corazón. El día viernes la pastora Yolanda hablaba acerca de cuidar el corazón, sobre todo en esta época, en este tiempo. Tiempos tan tenebrosos, donde todos los días pasan cosas trágicas, aparte de la pandemia. Tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que permitir que hayan pensamientos de luz en nosotros. Tenemos que disciplinar nuestra mente, disciplinar nuestros pensamientos. Y eso solamente tú lo vas a lograr buscando al Señor, llevando cautivo todo pensamiento equivocado a la obediencia de Cristo y hacer real este versículo en tu vida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. Y el Espíritu Santo que habita en ti y en mí nos puede enseñar perfectamente a cómo pensar en este tiempo. Amén. Que hayan pensamientos perdonadores en nosotros. Que hayan pensamientos misericordiosos en nosotros. Que hayan pensamientos bondadosos en nosotros. Que hayan pensamientos piadosos en nuestras vidas. Que hayan pensamientos amistosos en nosotros. Y que podamos decir no a todo lo que sea contrario a eso. Porque esa es la forma de pensar que Dios quiere que tenga su iglesia. Aunque sea difícil en este tiempo, porque tantas cosas malas que suceden, aunque sea complicado, hermanos míos, para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Perfectamente podemos mantenernos limpios de pensamiento, podemos mantenernos justos de pensamiento, podemos mantenernos amables de pensamientos, porque los pensamientos van a engendrar acciones. Amén, ya sean buenas o sean malas. Amén, cuida tu mente, cuida tu pensamiento, cuida lo que está entrando en ti, porque eso son lo que generan esos impulsos en las neuronas que generan las ideas, los pensamientos, y muchos de ellos se materializan después, para bien o para mal. Amén. Y por último les invito a leer la palabra en Jeremías.
En Primera de Reyes. Vamos a leer en Primera de Reyes. Primera de Reyes, o primero de Reyes 18, versículo 21. Veamos qué pasó aquí. 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué pasó aquí? Elías le llama la atención al pueblo. Elías está sirviendo a Dios bajo el mandato del rey más malvado que tuvo Israel. Fue el que peor hizo las cosas delante de Dios. Ese rey se llamó Acab. Y Acab hizo de la nación de Israel un lugar que se adhirió a la adoración de Baal, otro dios, un dios pagano, un dios falso. Y Elías se levanta y confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, adorarle a él. Y si Baal es Dios para ustedes, váyanse detrás de él. Y dice que el pueblo cerró la boca y no tuvo respuesta alguna. Claudicar es rendirse, es ceder, es darse por vencido. Y dice aquí que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo se darán por vencidos ustedes? ¿Hasta cuándo cederán? ¿Hasta cuándo se rendirán ante estos dos pensamientos? Decídanse. ¿Cuál es el pensamiento que domina en el pueblo de Dios? Decídanse ustedes. Si Jehová es Dios, adórenle a él. Pero si Baal es Dios, váyanse detrás de él. ¿Qué nos enseña esta parte de la palabra en esta mañana? Que nosotros tenemos que tener bien definido cuál es nuestro pensamiento respecto a quién es el Señor, a quién es mi Dios, a quién sirvo y a quién me debo en esta época que vivimos. Amén. Generalmente la palabra claudicar es cuando uno se da por vencido, pero frente a una amenaza de afuera, a una amenaza externa. Nosotros también, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo en este tiempo, tenemos una amenaza externa, que es todo el sistema mundanal que se opone a los principios de Dios. Esa es nuestra amenaza. Pero quiero decirte que tú, como hijo de Dios, como un hombre o una mujer renovada por el Señor, comprada por el precio de la sangre de Cristo, no tenemos que claudicar entre dos pensamientos. Tenemos que tener un solo pensamiento. Y es el pensamiento renovado por el Señor. Es el pensamiento dirigido por el Espíritu Santo. Es el pensamiento que ha sido ministrado por la palabra de Dios. Recuerda bien, buscar al Señor, orar por tu mente, orar por tus pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios, llevarlo cautivo de forma inmediata y colocarlo a los pies del Señor para que Dios lo cambie, para que Dios lo modifique. Es lo que debemos hacer continuamente. Porque vaya, amados hermanos, que continuamente tenemos una batalla, incluso una batalla con nosotros mismos. Hay impulsos negativos que nacen de nosotros. Hay enojos, hay rabias, hay cosas que a veces ni siquiera tú sabes que están en ti. Porque tan misterioso es el corazón del hombre, como nos enseña también la palabra. Pero cuando uno se da cuenta y detecta aquellas cosas tan negativas que están en nosotros las tomamos inmediatamente, las tomamos prisioneras. Eso quiere decir coartarle la libertad, sino que las tomamos prisioneras y las llevamos a los pies del Señor, a la obediencia de Él. Y de esa manera vamos a estar a salvo de poder cometer muchos errores, de poder hacer el mal
y vamos a estar siempre dispuestos para el Señor, para hacer el bien y para hacer su voluntad, y para que tú y yo seamos motivos de alabanza y de honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Para eso hemos sido llamados, para ser hombres y mujeres distintos en nuestra manera de pensar. Vamos a tener que pagar un precio, pero todo en la vida tiene un precio que pagar, todas las cosas. Y ser un hijo de Dios obediente a Dios, ser un hijo de Dios guiado por la palabra, también tiene un precio que pagar. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, para enseñarnos y para llevarnos más cerca de la voluntad del Señor. Pero para eso nuestros pensamientos tienen que ser trabajados, tienen que ser ministrados por Dios. Y tú y yo tenemos que permitirle al Señor trabajar en esa área de nuestra vida. Amén. Dios nos quiere dar la victoria en nuestras batallas, pero va a depender cómo estamos pensando. Va a depender de eso. Dios quiere darte la victoria, pero va a depender cómo estamos pensando. Por eso que es importante el pensamiento. Que nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Amén. Y Dios nos da la victoria. Tenemos que pensar que Dios nos da la victoria. Cuando pensamos que Dios nos da la victoria, lo creemos. Amén. Cuando pensamos que Dios nos da la victoria en lo que quiera que tú estés enfrentando, cuando tú piensas que Dios te da la victoria, lo empiezas a creer. Y cuando lo crees, lo recibes. Recibes la victoria. Y cuando recibes la victoria, se materializa la bendición para nuestra vida. Amén. Los bendigo con esta palabra, con esta enseñanza en esta mañana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita aprender a llevar nuestros pensamientos a la obediencia del Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, enséñanos a pensar como tú quieres que nosotros pensemos. Enséñanos con tu palabra, Señor, a controlar nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos sean conforme a tu hermosa palabra. Pensamientos puros, pensamientos de bien, pensamientos amables, pensamientos de justicia. Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Que pasen un muy buen día. Y recuerden, estemos orando por nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué te parece si adoramos juntos un momento, amén? Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie,
Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Cantemos juntos, amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, dilo conmigo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Vamos. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, al mundo. Oh, construimos nuestra vida en ti, Jesús. Cantemos juntos, construiré, vamos. Construiré mi vida en tu amor, allí yo estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí yo estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, abre tú mis ojos, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Construiré mi vida en tu amor, allí yo estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré
que puedas quedarte allí un pequeño momento, amén. Hay muchas distracciones. Si tú te fijas durante nuestra semana, durante nuestro día, hay mucha información, muchas distracciones. ¿Qué es lo que está distrayendo tu vida? ¿Qué es lo que está invadiendo tu corazón? ¿Qué es lo que te está haciendo mirar hacia el lado? Mirar hacia el otro, en vez de mirar a Dios. Te hablo desde aquí, desde el otro lado de la cámara. ¿Qué es lo que está robando? ¿Qué es lo que está robando tu atención? Debemos escuchar al Señor. Debemos mirar al Señor. Y en Él construir nuestra vida. Y en Él forjar nuestro proyecto de vida. Nuestras metas, nuestras ambiciones humanas. Nuestros planes están en Él. Pero construye primeramente tu vida en el Señor. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.